está en PDF no es lo mismo en PPT. Está incompleto, ¿no? Entonces, vamos a revisar lo que es un cromosoma, ¿no? ¿Cuál es el contenido del cromosoma? ADN, histona. ADN, fundamentalmente ADN comprimido. ¿no? Entonces tenemos la ADN, forma de hélice, que después forma Los nucleosomas. y luego los cromosomas, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en la primera clase. Entonces, lo que veamos más seguido, ¿no? ¿Quién me dice si lo ve mal así? Que no use ya, ahora sí. ¿De ese tamaño ven bien? Sí, ¿no? Por la luz, ¿no? Apague la luz. La luz de adelante. Ahora sí, mejor. Y hay salones en que no se apaga todo, ¿no? Entonces, revisamos conceptos básicos, ¿no? Todo este conjunto de cromosomas se llama cariotipo, ¿no? ¿Y para qué sirve qué contiene el cariotipo? ¿Qué contiene? Información ¿Y de qué son los cromosomas. cromosomas? En su conjunto. ADN comprimido. Cromosomas en su conjunto, todos los cromosomas en su conjunto, de una persona. El Todos código los cromosomas de ella, genético. aparte de ser cariotipo, su Código genético. código genético, ¿qué más? Su Toda esa información. genoma. Ah. Genoma. Entonces aquí tenemos cómo vamos a informar un cariotipo, ¿no? Vamos a formular y vamos a describir. Y al mismo tiempo, cuando damos este informe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la fotografía y lo vamos a enviar también con su metafase, ¿no? Para que sepan qué metafase ha sido estudiada, ¿no? Entonces, así que trabajamos en el laboratorio. Entonces, ahí tenemos dos cariotipos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Femenino y masculino, pero ¿en qué se diferencia? En el par sexual. Cromosoma sexual, ¿no? Pues todos igual. Entonces, tenemos las cromosomopatías, son las alteraciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas. Se van a clasificar en anomalías numéricas y estructurales. Entonces, en cuanto a la epidemiología, buenas noches. El 60 al 80% de alteraciones cromosómicas del cigoto se asocian a abortos espontáneos. Bien, abortos espontáneos. Y de esos abortos espontáneos, el 90 al 95% son alteraciones numéricas, o sea, mayor frecuencia en las alteraciones numéricas. Y el 50% corresponden a trisomías. Y de esas trisomías, el mayor porcentaje es 23% de monosomías del cromosoma X y 2% no. Entonces, en cuanto a las anomalías cromosómicas sexuales, estas pueden ser acá no hay la opción, ¿no? No, quiero no, el mouse no tiene eso, pero sí se ve bien esa flecha, ¿no? Sí. Allá, suficiente con eso. Es algo moderno, la última generación. Anomalías de los cromosomas sexuales. Puede afectar al varón como a la mujer. Entonces, al varón tenemos el trastorno, el síndrome de Klinefelter, el
cariotipo es 47XXY, ¿no? Su frecuencia, un recién nacido, que se afecta de 1 1000, sobre 1000. ¿no? Y otra es 48XXY, una en 25.000, ¿no? Frecuencia. Otros que pueden ser 48XXY o 49XXXY. Entonces, esas son el síndrome de Klinefelter. Entonces, el síndrome de XYY no está considerando dentro del síndrome de Klinefelter. Ahora, otras anomalías, miren bien acá, ¿qué dice? Varón XX. Varones X. ¿Cómo será ese varón XX? ¿Ah? Algo raro. Entonces, es varón, pero así le su cariotipo sale X. Vayan guardando esa información, vamos a ver después. En mujeres, tenemos el síndrome de Turner. Cualquiera de nosotros podríamos haber nacido así. En realidad no es que a quien le tocó, ¿no es cierto? Porque no escogemos nuestros padres, no escogemos nuestros genes, no escogemos nada. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a señalar al tal, al cual, ¿no? Cuando vemos esos tipos de anomalías cromosómicas y no saben ustedes cómo ellos sufren, ¿no? Frente a la sociedad que los margina o los señala, sufren bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya, entonces afecta a las mujeres, ¿no? Los síndromes o trastornos cromosómicos sexuales. Les digo porque cuando estaba en Pucallpa, ella era jefa de laboratorio y todos participábamos de obligadas, ¿no? En E-Salud a dar orientación sexual, ¿no? A todas las personas que necesitaban y venían al hospital por horas. Teníamos que dar 2 horas por semana. Entonces a mí me tocó, ¿no? Escuchar, ¿no? Su realidad de muchas personas, ¿no? Y de verdad que es triste. Muchos de ellos son expulsados de su casa, no son entendidos por sus familiares, ¿no? Pasan una y otra, ¿no? Y finalmente entre ellos se juntan y se apoyan, ¿no? Y nos falta entender muchas cosas. Entonces, el síndrome de Turner, ¿no? En este caso en inglés, 45, y vamos a acostumbrarnos al inglés 45X, ¿no? Frecuencia 1 en 10.000. Miren, el síndrome de Turner entonces no solamente afecta, o sea, se ve cuando es una monosomía 45X, sino también que puede ser ¿qué significa ahí? Isocromosoma del cromosoma del brazo largo del cromosoma X, en este caso, ¿no? Otras de lesiones y mosaicos. En el síndrome de trisomía X, 47, XXX, una en 1000. Otras anomalías, mujeres, ahora guarden esta otra información, mujeres XY. Ese es un nombre. Mire, tiene 46 cromosomas, 46X, 10. Y tenemos otro caso de insensibilidad androgénica, 46X, 10. Mire, insensibilidad androgénica. ¿Y los andrógenos dónde tendrían que estar actuando, en este caso estas hormonas? En los varones, ¿cierto? Entonces tienen, miren, ¿dónde está? En mujer. Mujeres. Afecta a las mujeres, pero encontramos aquí insensibilidad androgénica 46X. 10. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Ahora, las teorías autosómicas
tenemos el cromosoma 21, 18, 13, 22, 21 en esta frecuencia, ¿no? Tenemos GA, Eros, TATA, ¿no? Entonces, pocos casos de trisomía de 22, monosomía del cromosoma 21, ¿no? El mosaico. Y ahora lo que vamos a ver son las aneuploidías sexuales, ¿no? Síndrome de Klinefelter, 47XXY. Síndrome de Turner, 45X, única monosomía viable. Síndrome de doble Y, síndrome de supermacho, 47XY. Síndrome de triple X, síndrome de superhembra, 47XXX. Entonces, las anomalías cromosómicas, también tenemos anomalías cromosómicas estructurales que pueden dar como resultado una anomalía cromosómica las mutaciones, translocaciones génicas. Ojo, miren bien, mutaciones y translocaciones génicas. Las numéricas, las aneuploidías, las euploidías, ¿no? Entonces, estas anomalías cromosómicas relacionadas con los cromosomas sexuales, sus orígenes pueden ser una mutación, una translocación génica, o puede ser las numéricas, que son las aneuploidías y las poliploidías o euploidías, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Ya un poco que conocemos a nuestros cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Ambos tienen zonas homólogas, ¿no? Que son iguales en X y en Y, características ligadas parcialmente al sexo, ¿no? Y luego tenemos características ligadas totalmente al cromosoma Y, en este caso corresponde solamente al Y, y esto, en este caso, corresponde totalmente al cromosoma X, ¿no? Entonces esta zona, ¿no?, parcialmente homóloga con X y Y. Origen de las aneuploidías sexuales. ¿Cuáles son los orígenes de las aneuploidías sexuales? Lo mismo que habíamos hablado antes. Ahí dice, ¿no? No disyunción, ¿no? En este caso tenemos los homólogos acá, cromosomas XX, ¿no? Y aquí tenemos un Nulisómico. Entonces estos dos, ¿no?, gametocitos secundarios, ¿no?, no van a segregar y se van a quedar así. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El huevo o cigoto que se va a formar va a tener una aneuploidía sexual. En este caso, en el varón, ahí es en la mujer, en el varón tiene XY, cromosomas sexuales XY. Un gametocito tiene X y otro tiene Y. Entonces, luego se van a formar el huevo cigoto. Tengo un X del espermatozoide, ¿no? Y tengo un XX de que no se había separado, ¿no? Y entonces voy a tener un triple X. El huevo cigoto tendrá un triple X. Luego tengo, si yo combino este Y, ¿no?, está acá, con este XX, voy a tener XXY. ¿Qué voy a tener? Un síndrome de Klinefelter, ¿no? Ahora, si yo tengo este cromosoma, ¿no?, X del varón, voy a, ¿no?, formar un huevo cigoto con este gameto nulisómico, que voy a tener un X. X0. Entonces, ¿qué tendremos? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Y este de acá es no viable.
¿no? Que son los orígenes de las aneuploidías sexuales. Entonces, ahora mi pregunta para ustedes: ¿cuáles son los orígenes de las aneuploidías sexuales? La no disyunción. Ocurre una no disyunción, lo cual ocasiona de que se separen dos gametos, uno con cromosomas homólogos y uno con cromosomas sexuales. Entonces, cuando hay unión entre los espermatozoides y los óvulos, puede ocurrir cualquier óvulo. ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿Están de acuerdo? Sí. Así es. ¿Están de acuerdo? Pero no hay disyunción. ¿Es en la mitosis? Meiosis. Meiosis. Entonces, seguimos. Eso es parte de la sesión anterior, ¿no es cierto? Ya te había explicado. Decíamos que también puede haber anomalías cromosómicas estructurales, ¿sí? Ujú. Entonces yo tengo el cromosoma X y tengo el cromosoma Y. El cromosoma X, como ven ustedes, está bien, no hay ningún problema. El Y tampoco. Pero ¿cuál es la característica importante del cromosoma Y? Tiene una región SRY. Esa región SRY es determinante para el sexo masculino. En cuanto el cromosoma Y presenta el SRY, ya da las características sexuales masculinas, y entonces comienza a crecer el tejido masculino, los testículos y todo lo demás. Es solamente la presencia de SRY. Entonces, ¿qué pasa si hay una translocación génica en la región, ¿no? En la región SRY? Este cromosoma Y que presenta SRY, que es determinante sexual para el varón, entonces se queda sin esa región. Sí, y ese cromosoma sale, no está. Entonces, pero, ¿qué pasa? En la meiosis, ¿en qué meiosis? ¿Me ayuda? Hay intercambio entre material genético XY, tanto de Paqui, no se acuerdan. Entonces, cuando hay ese intercambio, ¿no? En ese momento, ¿qué ha pasado? Esta se ha translocado. ¿Pero a dónde se ha translocado? Si ustedes observan, somos al cromosoma X, ¿no? Entonces, voy a tener un cromosoma X, ¿no? Con SRY, y un cromosoma Y que no tiene SRY. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Qué va a pasar en esa persona? A ver. No presenta esa información genética. Lo que vimos, ¿se acuerdan? En ese cuadrito le dije, guarden esa Sí. información Ajá. que la vamos a necesitar. Sí, es eso. ¿Se dieron cuenta? Ahora, yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. Y normales, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si yo tengo este cromosoma X, ¿no? Del padre, se junta con el cromosoma X de la madre? Vamos a tener un huevo cigoto XX, con las características, ¿no? Masculinas. Pero también tiene el SR y el Yeah. ¿Qué tal si nosotros tenemos, y ahí nos explicamos lo que estuvimos diciendo, ¿no es cierto? Flores, tú me entendiste, ¿no? Ujú. No sé que los demás también me entendieron. Sí. ¿O sí? A ver. ¿Qué tal si si el huevo cigoto que se forma es con este Y, que no tiene SRY, con un X, ¿no?
de la, de la, del otro progenitor. Voy a tener XY. XY, Tengo un pero XY, sin cromosomas. o sea, su cariotipo va a ser XY. Pero sin cromosomas Pero el masculinos. Y no tiene determinante sexual. ¿Sí? Tengo una mujer con X. ¿Sí? Ujú. Claro, porque no tiene la Ya, parte esto va a de ser ese motivo relleno. de presentar un caso clínico. Mi delegada. Terminando la clase. No, de esto, pues ya vamos anotando de cuál. Para ir avanzando. Caso clínico de ese Entonces ahora relleno. sí, ya les he ido adelantando para que vea todo claro, ¿ya? Más adelante ya vamos a explicar más cosas. En cuanto a las alteraciones numéricas, esto ya lo explicamos. Ya está de más. Diploide igual. Ahora sí. Entonces, los embriones poliploides mayormente no son viables. Terminan en un Aborto. aborto. Decíamos que las trisomías, ¿no?, son las más frecuentes, ¿no? Entonces, ahora sí hacemos un recuento de las anomalías cromosómicas sexuales, ¿no?, numéricas. En este caso tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿no? Trisomía de los cromosomas sexuales. Su X. fórmula es 47,X. XY. Síndrome de Turner. Una monosomía. Del cromosoma sexual X, ¿cierto? ¿Qué le está faltando? Una X. Cromosoma X. Síndrome de doble Y. Entonces, ¿cuál es la fórmula del síndrome de doble Y? 47.XY. 47XY. Son anomalías cromosómicas numéricas sexuales, ¿no? Síndrome de triple X. Ujú. Síndrome de triple X. 47 XXX. 47XX. X. Tiene un cromosoma X. Entonces aquí tenemos el síndrome de Turner, 45X o Turner. Es la única monosomía viable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? 47,X, que viene a ser el 99% de lo que encontramos en los pacientes. Sí, el 50% son monosomías puras, 45,X, ¿no? Y todas sus células tienen 45 cromosomas. Un 33% de estos casos presentan mosaico. Entonces, presenta el cariotipo 46,XX, pero uno de los cromosomas X es anormal, existiendo de lesión en un brazo. Puede haber también eso. Entonces, aquí tenemos cuáles son las características clínicas. Primero tenemos aquí, observamos claramente cuello corto, sordera de brazo libre. Primero, lo que llama la atención en los padres es la estatura baja. No crece, no crece, no crece. Algo pasa, estatura baja. Van al médico, hacen su cariotipo por las características alemanas. Párpados caídos. Linfedema. ¿Qué significa linfedema? Inflamación. Linfedema. Inflamación. O sea que cuando nacen, desde que nacen ya presentan sus piernitas y todo hinchado, bien hinchado. Entonces, lunares en la piel, lunares. Y otra característica importante, aparte de la estatura que llama la atención, es amenorrea. Cuando presentan amenorrea, falta de desarrollo de los senos, ¿no? Línea del cabello baja en la parte posterior de la cabeza, ¿no? Implantación baja de los cabellos,
También presenta coartación de la aorta. Puede presentar insuficiencia renal, hipotiroidismo, osteoporosis. La mayoría presenta también escoliosis, defectos cardíacos congénitos, coartación aórtica, infertilidad, pecho amplio y pezones muy separados. Entonces son las características clínicas del síndrome de la superhembra o triple X, ya 47XX, síndrome de Entonces, ya hemos visto cuál es el origen. ¿Cuál es el origen del 47,XXX? La disfunción meiótica. Entonces, las características que podemos observar más saltantes, en este caso, es los cuadros psicóticos. Cuanto mayor número de cromosomas X presente, mayor es la severidad en los cuadros psicóticos. Va a haber retraso mental. Y también consideran que son un poco más agresivas que los humanos. Entonces, las niñas con trisomía X presentan hipertelorismo, una característica importante también a considerar es la estatura, ¿no? Alta, pliegues epicánticos, clinodactilia pueden presentar en 42 a 65%, hipotonía en la infancia, malformaciones génito-urinarias, trastornos convulsivos, displasia de cadera, estreñimiento, dolor abdominal, insuficiencia ovárica prematura. Entonces, estos son los rasgos que podemos encontrar. En el síndrome de Klinefelter, ¿de qué se trata el síndrome de Klinefelter? 47,XXY. ¿De dónde viene? ¿Qué problemas ha tenido la persona que porta esos cromosomas? Disfunción meiótica. No disyunción en la... No disfunción en la meiosis. De los gametos. De los gametos Tanto sexuales. del padre como de la... Entonces, no división meiótica en el 60% de los casos. El cromosoma X es de origen materno. Podemos tener mosaico también. En sus células tiene un corpúsculo de Barr, el síndrome de Klinefelter. ¿Debería presentar o no un varón? No. No, ¿no es cierto? No lo puede presentar, pero en estos casos sí presenta, ¿no? Entonces va a ir al laboratorio y va a decir, yo quiero una predeterminación sexual. Le vamos a hacer su recuento. Si van a pensar ustedes que no van a encontrar, pero sí van a encontrar, ¿no? Porque es un síndrome de... Klinefelter. ¿Qué características clínicas tiene el síndrome de Klinefelter? Microquidia, azospermia. La mayoría de varones, el síndrome de Klinefelter va, ¿no?, por azospermia. Ginecomastia, ¿no? Ginecomastia. Entonces, en algunos casos aparece retraso mental y conducta antisocial. Ahora, yo leí un artículo en la que decía, ¿no? En una cárcel, no decía, en un país de Europa, había un grupo de personas que estaban internas en esa cárcel y eran muy agresivos, más de lo normal, muy agresivos. Entonces, un especialista trató de averiguar qué les pasaba, porque eran tan agresivos.
y resulta de que la conducta antisocial se refiere a eso, la agresividad, que se altera por nada. Y entonces descubrieron que hicieron su cariotipo y había unos que tenían esas características sexuales, ¿no? Síndrome de Klinefelter. Entonces aquí tenemos síndrome de Klinefelter. ¿Qué características clínicas nos llama la atención inmediatamente de ver a una persona así? ¿Qué nos llama la atención? Es la estatura, ¿no? Estatura baja. La estatura. ¿Qué más? Presencia de caderas. Caderas anchas. Hombros estrechos, que es propio de las mujeres. Brazos y piernas largas. Los testículos pequeños. ¿No? Entonces, también, ¿no? Tiene pelo pubiano femenino. Desarrollo de mamas. Ginecomastia. Menos cabello, menos pelo en el pecho, ¿no? Calvicie frontal, ¿no? Entonces llama la atención, ¿no? Llama la atención y se le hace el estudio. El médico especialmente lo observa clínicamente y lo manda a laboratorio. Y entonces nosotros vamos a encontrar un cariotipo que es ¿cuánto? 47,XX. Bien. No, XXY. En este caso. Entonces, síndrome de Klinefelter, tenemos aquí 47XX. Altos, delgados, piernas largas, infértiles, coeficiente de inteligencia bajo, ginecomastia, cariotipo. Algunos, el 15% es mujer. Ahora, el síndrome de super macho. En este caso tenemos que la fórmula es 47,X y Bien. características es talla alta, acné persistente, coeficiente de inteligencia relativamente bajo. Son altos, inteligencia algo disminuida. Miren ustedes, generalmente no son estériles. En cambio, los síndromes de Klinefelter sí son estériles. En este caso, XY generalmente no son estériles. Va a depender, pues, de, ustedes saben, ¿no? De con qué gameto se va a juntar, ¿no? Va a depender de eso. Entonces, si hablamos nosotros de herencia ligada al X, tenemos la hipofosfatemia o recesiva o genes de M. Entonces aquí nosotros tenemos el cromosoma X, brazo P y brazo Q. Entonces, en cada parte, ¿no? En el locus, cada uno de ellos va a albergar los genes específicos para determinada función del organismo. Acuérdense bien, de los dos cromosomas sexuales X y Y, el cromosoma X es el que más genes tiene, que además de tener los genes que tienen funciones sexuales, también tiene, ¿no?, regiones que tienen que ver con los cromosomas, que tienen que ver con las funciones, que tienen con la función de las células del organismo, que no tienen que ver con los cromosomas. Entonces, hay una función interesante, ¿no?, que no se podía explicar antes, ¿no? Por ejemplo, en este locus que vamos a encontrar de cromosoma X, distrofia muscular del Duchenne. ¿Qué pasó? Aquí hubo un problema con el gen que se encuentra alojado en este locus. Síndrome de Wilson-Aldrich, ¿no? En este locus
¿no? El gen se encuentra en este lugar del cromosoma X. Síndrome de Menkes. Miren, por mucho tiempo no se sabía por qué se producía la gamma globulinemia. La gamma globulinemia. ¿Qué significa gamma globulinemia? O sea que el paciente no presenta la región gamma, no presenta gamma globulinas por defecto genético. ¿Y ese gen dónde se encuentra alojado? En el brazo U del cromosoma X, en esta parte. Entonces, lo que nos llama, lo que está familiar con nosotros, vamos, la hemofilia A, ¿no? En la hemofilia A, ¿dónde se encuentra alojado el cromosoma, el gen que tiene que ver con con esta enfermedad? Se encuentra en el brazo largo del cromosoma X casi al final, ¿no? Ceguera de colores, daltonismo, casi al final, cerca del color, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces miren qué funciones también, ¿no? Tienen que derivan del cromosoma X. Decíamos que es la hemofilia, el daltonismo, ceguera al rojo, ¿no? Ceguera al color verde, o sea, unas personas que no ven el verde, otras que no ven el color rojo, ¿no? Distrofia muscular de Duchenne, de que otro ictiosis. Miren ustedes, síndrome de X frágil, ¿no? Entonces, es la segunda forma de retraso mental más frecuente en varones. Entonces, el lugar frágil, el cromosoma X. Entonces tenemos síndrome del cromosoma X frágil de Martin-Bell, llamado de Martin-Bell. Entonces, ¿qué vamos a tener? Retraso mental en estos pacientes. Está ligado a la fragilidad de la región 2, banda 7, eso es banda 3. del brazo largo del cromosoma X, ¿no? Es al final prácticamente, ¿no? Entonces, el telómero presenta un aspecto deshilachado, así como hilachas. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? ¿No? Principalmente orejas grandes, de mayor tamaño. Entonces, ¿quiénes son los portadores? Las mujeres, el 30%. Entonces, la cara es alargada, orejas grandes, salidas, mandíbula inferior prominente, deficiencias auditivas y visuales. Ahora vamos a explicar. Aquí tenemos mujeres XY y varones XX. Ustedes ya lo pueden explicar, ¿no? Ya lo explicamos anteriormente, ya ustedes lo saben diferenciar. ¿Qué ha sucedido acá? Ha habido una translocación entre los cromosomas X y Y. Entonces, ¿producto de qué? Que la meiosis, en el momento de la recombinación de los genes, tanto del hombre como de la mujer, se realiza fuera de la región pseudo-autosómica. Esta es la región pseudo-autosómica donde se encuentra el SRY. Entonces, ya sabemos que cromosoma X, el cromosoma Y, SRY, y aquí ha habido una translocación, se quebró, ¿no? Esta parte, ¿no? Y pasó a dónde?
al cromosoma X. Y el cromosoma Y se quedó sin su Sí, SRY. su SRY. Entonces vamos a tener, en este caso, mujeres XY. ¿Cómo será su X y cómo será su Y? No tiene la región. Tiene la región SRY. Tiene la región. SRY. Mire, si yo voy a combinar, miren, si se va a unir este cromosoma X, ¿no?, que tiene el SRY, con otro X de la mamá, ¿no?, va a ser un XX con ese. Con SRY. Entonces voy a tener varón con X. XX. Y si voy a unir, ¿no?, este cromosoma Y que no tiene SRY con un X Tenemos de la mamá, va a ser un XY. XY. Pero es una mujer X. XY. ¿Es cierto? ¿Se entendió o no? Sí. ¿Se entendió? Sí. La última parte de La última parte. X con Y mantiene su RSI. Entonces, comenzamos. Pregunta de examen. De ahorita. Yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. El Y sabemos que tiene la parte pseudo, se llama región pseudoautosómica, se llama la región 50 del SRY. Pseudoautosómica. Entonces, esto está normal, completamente normal. Pero luego, en el momento de recombinación de los cromosomas sexuales, en la meiosis, ¿no?, 1, en braquiteno, si no me equivoco, ¿no?, ahí esa recombinación hubo una translocación. Se translocó esta región pseudoautosómica, esta región pseudoautosómica que contiene el SRY, se translocó. ¿Hacia dónde? Al cromosoma. Cromosoma X. ¿Qué resultados voy a tener? Un cromosoma X Con con SRY. SRY y un cromosoma Y que perdió el SRY y se queda sin esa, Sin ¿cómo se esa llama? Esa región de determinación sexual para él. Entonces, ¿qué va a suceder si yo, vamos a suponer, XY es un varón, ¿cierto? Que es dueño de los cromosomas. Se van a formar, se van a unir, se van a formar un huevo cigoto, de tal manera que este cromosoma X se une a otro cromosoma X. Un cromosoma X se une a otro cromosoma X. Más uno de los cromosomas X es normal, que viene de la mamá. Pero el del padre está con el cromosoma SRY. X, tiene un SRY. Por eso que es un varón XX. ¿Entendieron ahora sí? Sí, porque tiene la Ahora, si yo determinación voy a sexual. unir, ¿no?, un huevo cigoto de este cromosoma Y que no tiene SRY, que es este de acá, a un cromosoma X que viene de la madre, ¿no?, yo tengo un huevo cigoto XY, pero como no tiene SRY, que es el determinante sexual para varón, Va a ser mujer. X. XY. Ahora sí, ¿no? Puedo tomar en el examen. Claro. Listo. Ahora, puede haber trastornos del desarrollo sexual con cromosomas normales. ¿Qué sucedió acá? Puede haber hermafroditismo verdadero, pseudohermafroditismo, síndrome de pseudohermafroditismo y síndrome de insensibilidad. Entonces decíamos que sus cromosomas sexuales están normales, ¿no? Entonces tengo un varón 46, XY. Pero miren las características, ¿no?, de la persona.
Parece más. sexo masculino. Entonces, ¿qué va a presentar? Miren, presenta vagina obstruida, no posee útero ni trompas uterinas, vello axilar y púbico escasos, el testículo no descendió dentro del abdomen en el canal inguinal, falta de respuesta a andrógenos, entonces es una mezcla, ¿no? De hombre y mujer. Entonces en este caso, XY. Entonces, ¿qué ha sucedido? Acá que dice insensibilidad androgénica. ¿Qué significa insensibilidad androgénica? No tiene andrógeno. ¿Qué quiere decir? Que miren acá. Aquí yo tengo sexo masculino XY. ¿No? Produce, miren, la testosterona normal. Produce. No hay problema de testosterona. Pero Como el no hay síndrome de receptor. Klinefelter sí es la testosterona baja. Aquí no, está normal. Entonces, ¿en qué ha fallado? En el receptor. Receptores, ¿no? Miren el receptor. Este es desarrollo normal y aquí miren el síndrome de Morris, no hay receptores para la testosterona. Ha fallado. Y ese problema nomás va a dar la característica del síndrome de insensibilidad androgénica. Imagínense. ¿Cuál será la corrección ahí? Los receptores, ¿no? ¿Y qué pasa en el promitismo verdadero? Genitales externos sanguíneos. Aquí voy a 90% 46XX, 10% 46XY. Hay dos líneas celulares, XX y XY. ¿Ambos tienen más cromosomas de lo normal? No, son disómicos. Tienen 46, 46. Entonces hay existencia de quimeras. ¿Se han unido los dos? Sí. Ya estás anotando la cantidad que vas a hacer. ¿Cuántos van a salir? A ver. Entonces, otras anomalías en cromosomas sexuales, en los cromosomas X, se pueden formar isocromosomas, pueden delecionar, ¿no? Un brazo, todo el cromosoma también, y son cuadros clínicos puros, y los vamos a poder diferenciar por el ADN. En el caso siguiente, molas y latiformes. En la clase anterior también hablamos de las molas y latiformes. Correcto. ¿Resultado de qué era la mola y latiforme? Constituye con la enfermedad de personas hídricas embriones con recordar que las mujeres originalmente tendrán un embarazo coriónicas, tres en modo anormal, curiosamente de manera invasiva, fertilización anormal de la completa parcial. ¿No se acuerdan? Las vellosidades coronoicas crecen de un modo normal y se va a formar un tumor invasivo. Un tumor invasivo, se forma. ¿Pero cuál es el origen? Que no hay fertilización ¿Puede ser completa o parcial. ¿Y en la completa qué sucede? No tiene feto. Está ausente El cromosoma, ¿no? Se duplica. Entonces, si se duplica, ¿cuántos cromosomas tendrá esa persona? 48. ¿Cuántos tendrá? 3. El embrión, ¿cuántos cromosomas tendrá? ¿92? ¿Dos qué? 92 cromosomas. Usted. 2 más 1 son 3, ¿cierto? ¿3 qué?
¿Tres qué? 3 cromosomas X. Acá dice, permanecen los cromosomas de la madre. Un X, un cariotipo, un cromosoma Un set del de padre, un set de 40, Estamos hablando de gonosomas, ¿no es cierto? un set de Set de 23, cromosomas de la madre son 23, 23 cromosomas. pero como se duplica del padre, fecunda, 2 espermatozoides fecundan un óvulo. Mm, Y entonces tengo 23 de la madre más 2 del padre, ¿cuánto sería? más 40. 69 cromosomas. Entonces, por eso ahí tengo una Triple. Una triple. Entonces, es así, ¿no? La mola. Ahora yo tengo para pasarles un videito, pero no sé si va. China Latam. Hasta 50% de descuento. Aprovecha del... Hola, somos Berna y Elena del módulo de Anatomía Patológica del Centro Ciudad de la Plenitud de Valencia. Y en el día de hoy vamos a hablar de las anomalías de los cromosomas sexuales en hombres. Para empezar, vamos a tratar la introducción, en la que veremos los conceptos clave que tenemos que conocer previamente para el mejor entendimiento de este vídeo y de los síndromes que vamos a tratar, que es lo más importante. Para ello, vamos a conocer de primera mano qué es un síndrome. Entonces, un síndrome tenemos que saber que es un conjunto sintomático o cuadro clínico que presenta una persona que puede o no tener enfermedades como causa subyacente, es decir, que sean las enfermedades las que causen un síndrome, porque tenemos que saber que un síndrome no es lo mismo que una enfermedad. Sí que es verdad que un síndrome puede ser causado por varias o una enfermedad, pero no es una enfermedad. Que en esto, en el día común, la gente se confunde. Y por otro lado tenemos que considerar que es de entidad clínica. ¿Qué quiere decir entidad clínica? Que está siendo estudiado actualmente. Algunos más, otros menos, veremos los que más, veremos también los que menos. Frácalo, por ejemplo, no tiene tanto estudio como es, por ejemplo, el síndrome de Down. Los que más estudio tienen, obviamente, tendrán más avances, más ayudas y más conocimiento para un futuro, y los que menos, pues tendrán que ir mejorando con el paso del tiempo. Ejemplos de síndrome. Ejemplo de síndrome que tenemos es, por ejemplo, para la redundancia, el síndrome de Fracaro, en el que tenemos y que trataremos en este trabajo, tenemos 4X acompañando en Y, es un tipo de Klinefelter, ya lo veremos. Por otro lado, el síndrome de Patau, que es una trisomía en el cromosoma 13. Luego tenemos el síndrome de Down, uno de los más conocidos y con más avances en su estudio. Generalmente tiene una trisomía en el 21. Y por otro lado tenemos el Klinefelter, otro de los que vamos a tratar y en los que básicamente se centra este vídeo como síndrome más importante, el cual consiste en tener más de una X acompañándola ahí. En este caso vemos un cariotipo con 2X acompañándola ahí. A continuación vamos a ver la anomalía. ¿Qué es una anomalía? Porque, claro, si vamos a tratar síndromes, vamos a tener que conocer a fondo lo que es el concepto anomalía. Bien, pues la anomalía es tan simple como saber que es una diferencia tanto en el tamaño, en la forma, en la composición y el funcionamiento de o bien una célula, una cadena de ADN o un cromosoma. Nosotros vamos a tratarlo a nivel cromosómico, porque vamos a tratar síndromes en los que hay alteraciones cromosómicas. Ejemplos de anomalías.
pues como ya se trató en exposiciones anteriores, una deleción de un cromosoma, es decir, un giro en su cromosoma hermano. Por otro lado tenemos la no disyunción, que forma parte de todos los síndromes que hoy vamos a tratar aquí, tanto Klinefelter como Fraccaro, como el 49. Ahora vamos a ver y conocer a las células somáticas. ¿Qué tenemos que saber de las células somáticas? Pues bien, las células somáticas son las que todo el mundo conocemos, que forman los tejidos y forman nuestros órganos y todo, menos las células sexuales, que serían la de los óvulos y los espermatozoides. Pues bien, entonces las somáticas, ¿cuáles son? ¿Y qué les pasa? Pues son esas, las que forman los tejidos, y son las que tienen 23 pares de cromosomas en su núcleo, donde 22 corresponden a autosomas, ¿vale? Y uno corresponde, un par de cromosomas, no un cromosoma, sino un par de cromosomas, corresponde a gonosomas. ¿Qué son gonosomas? Cromosomas sexuales, dicho de otra forma. ¿Qué podemos obtener de estos gonosomas? Pues podemos obtener, como ya sabemos, XX, que daría lugar a una mujer, o XY, que daría lugar a un hombre. En caso de algún problema en los gonosomas, como vamos a tratar hoy, pues podemos tener más X que Y o más Y que X. Pero eso lo trataremos más adelante. En general, las células somáticas son eso, las células de casi todo el cuerpo, que tienen 23 parejas de cromosomas, donde 22 son autosomas, y un par, que es el número 23, corresponde a los cromosomas sexuales. Aquí tenemos un cariotipo donde vemos todos los autosomas y apartados vemos los gonosomas, los sexuales, X e Y. Para acabar con la introducción, tenemos los cromosomas sexuales. De estos que hemos dicho que eran los gonosomas, esos que eran solo ese par de las células somáticas. Pues bien, ¿qué tenemos que saber? Corresponden al par 23, ¿vale? Son ese último par, que no corresponden a las otras 22. Y tenemos un cromosoma X, que es muy rico en genes, y este no interviene en el desarrollo sexual. En cambio, tenemos el cromosoma Y, que es pobre en genes, a diferencia del cromosoma X, y en cambio en su brazo P, en el brazo de arriba, para que no lo sepa, el brazo P es el brazo de arriba, el brazo Q es el de abajo, es muy cortito y tiene un gen que se llama SRY. A ver, a grandes rasgos, ¿qué es este gen SRY? No lo tiene el cromosoma X y sí lo tiene el cromosoma Y, y este gen determina si la persona será hombre o no. Es decir, puedes tener, hay algún caso en el que puedes tener puedes tener un cromosoma Y, pero que carezca, por un fallo genético, de SRY. Entonces esa persona tendrá un fenotipo femenino. Fenotipo, vamos a recordar rápidamente lo que es un fenotipo. Fenotipo es lo que se muestra a nivel estético, físico, hormonal de una persona, y luego eso es el fenotipo, y luego el cariotipo es lo que vemos en los cromosomas, lo que se ve, los números de cromosomas, si están bien o no, ¿vale? Entonces, SRY es lo que va a determinar si eres chico o chica, y este va en el cromosoma Y. Y aquí tenemos pues una imagen del cromosoma Y, del cromosoma X. También vamos a recordar muy rápidamente que los cromosomas tienen su centrómero, sus dos brazos, y en el caso del Y tenemos el gen SRY, y luego en el caso del X, pues obviamente no lo vemos mucho más grande, el cromosoma Y
es el más pequeño de todo el cariotipo humano. Cromosoma X se corresponde pues, en, la media, en los que están en un mediano. Y con esto acabaríamos la introducción. ¿Están cansados? Sí, yo también. Pero ya acabamos. Interesante, ¿no? Han descubierto muchas cosas que